Para calcular la capacidad de campo y el punto de marchitez permanente es necesario contar con los análisis de suelo. Por eso, antes de hacer todos estos procesos, es necesario tener el análisis de suelo que nos dio el laboratorio. Y en base a eso, nosotros tenemos lo siguiente. Poseemos que en el análisis de suelo extraemos que la capacidad de campo es de 20,63 en porcentaje y el punto de marchitez permanente es 11,15. Estos datos son determinados bajo ciertos parámetros teóricos que no se van a abordar en este video. Entonces, para determinar la capacidad de campo se multiplica, se pasa a porcentaje, este número se pasa, este porcentaje se pasa a número y se multiplica por la densidad aparente y la profundidad. Entonces, colocamos ese porcentaje que es 20,63, que da 0, si lo dividimos en 100, para que lo tengan en consideración, lo dividimos en 100, nos va a dar este número, 0,2063, que lo vamos a multiplicar por la densidad aparente, que es 1,42, por la profundidad, que en este caso en milímetros es la profundidad efectiva, es decir, la profundidad donde se desarrolla cerca del 90% de las raíces y donde cerca del 90% del agua es absorbido. Nos da 146. Y todo eso lo colocamos aquí. Va a dar una constante, porque esto corresponde a las características del suelo. Las características del suelo no cambian, digamos así, de forma a lo largo del tiempo. Cambian, pero es casi imperceptible, entre comillas. Todo esto lo dejo entre comillas porque no es tan rotundo lo que estoy diciendo, ya que, por ejemplo, la materia orgánica de un suelo puede llegar a determinar que haya mayor cantidad de agua o menor cantidad de agua en dicho suelo. El punto de marchitez permanente, hacemos el mismo procedimiento, procurándose de dejar de pasar los porcentajes a números. Fíjense que todo está expresado en milímetros. Ahora se puede hacer una transformación de datos y todo expresarse en centímetros, que también esa es otra opción. Y ahí tenemos que corresponde la capacidad de campo. La capacidad de campo corresponde a la cantidad de agua que se queda en el perfil de suelo una vez esperado 24 horas después del riego. Es decir, si esperamos 24 horas después de que aplicamos un riego y llenamos el suelo al punto de saturación, esa agua que se va a ir va a permitir que nos arroje este resultado, que es 146,4.
ya que si regamos obviamente vamos a tener un contenido de agua mucho mayor. Y el punto de marchitez permanente es una cantidad de agua en la cual solamente las partículas del suelo tienen adherida esa cantidad de agua. Y a la planta le resulta casi imposible extraer esa agua de las partículas. Y es por eso que se considera un contenido de agua crítico, ya que ahí comienza el estrés hídrico. Y por último tenemos que saber el PW o el contenido de agua a un umbral de riego dado. El umbral de riego, como bien señalé, es un contenido de agua que se puede definir de dos formas. O uno lo define bajo la experiencia que ha tenido en campo o bajo ciertos estándares que se han dado en el campo bajo la experiencia o el historial histórico, o si no, de forma teórica, viendo en algún paper o en algún libro. Entonces, para hacer el PW, nosotros tenemos que, dentro de lo que nos dan según el historial o de forma teórica, el umbral de riego es 0,5, que esto es un número, equivale al 50%. ¿Qué es 50%? Equivale entre el 50% entre este y este. Es decir, nosotros entre estos dos tenemos que llegar a un 50%. Entonces tenemos que restar 146 menos 79 y nos va a dar, restamos este menos este y nos va a dar 67,3. Esta es la cantidad de agua disponible para la planta, y de esa le aplicamos el 50%, que equivale a 0,5. Nos da 33,6. Ese 33,6 va aquí a equivaler a la cantidad de agua que voy a tener que agregar cuando el balance me esté arrojando cercano a negativo. Por lo tanto, para terminar, ese 33,6 lo tengo que sumar a esto, a punto de marchitez permanente, y me va a dar 112,819. Pegar solo valor, y esto lo voy a colocar aquí. Y ahí tenemos los tres factores. Ahora, si podemos ver en la gráfica que les había señalado anteriormente, nosotros podemos ver aquí el PW, el punto de marchitez permanente, y la capacidad de campo. Como se puede apreciar, cuando se llega al PW, al contenido de agua PW del umbral de riego, se riega. Ese es el criterio para regar. ¿Y por qué se hace eso? Para evitar el estrés, ya que cuando se empieza a estar dentro de este rango que de punto de marchitez permanente, los rendimientos empiezan a verse afectados a corto y a largo plazo.